Ok, y como siempre, ¿no? Tenemos la presentación para el caso de hoy. Vamos a compartirla. Ok. Bueno, esta es la semana 10 y dentro del trabajo que deberíamos realizar hoy, vamos a ver si se abre. Debería abrirse. Ok, parece que sí. Que vamos a duplicar. Estábamos comentando que dentro de la clase de hoy, que es, repito, la clase de la semana 10, bueno, ahí tuvimos la prueba. Vamos a retomar lo de las clases. Tenemos que completar un concepto que habíamos introducido en la clase anterior, que es el concepto de número de condición, que con eso terminaríamos lo que se refiere a matrices y a condición de matrices. Vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio de aplicación. Luego tenemos que revisar el ajuste de curva, que es un nuevo método, ¿no? para lo que es el curso. Vamos a introducir este concepto teórico. Y dentro del ajuste de curva, lo que vamos a ver hoy es, vamos a introducirlo, es el método mínimo cuadrados para hacer un modelo de regresión. Esto luego veremos que se puede ampliar a diferentes modelos y además en una próxima clase vamos a ver el método de interpolación. ¿Okay? Entonces digamos que hoy lo que deberíamos revisar es completar el número de condición y luego ver el método mínimo cuadrados para un ajuste por el modelo de regresión, que es un método muy importante, ¿no? Primero confirmemos que me están escuchando bien. Vamos a ver aquí algún voluntario o voluntaria que me avise si me escuchan bien. Sí, profe. Ok, muy bien. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, empecemos, ¿no? Eh, la clase anterior, nosotros definimos, llegamos, ¿no? Hasta calcular eventualmente la matriz inversa, ¿no? De una matriz A. Y sabemos que a partir de la matriz A, el producto del, digamos así, del módulo de A, que sería la norma de A, por la norma de la inversa, se define como número de condición. Perdón, se define como, sí, justamente como número de condición, porque ahora vamos a ver que lo podemos calcular. Y este número de condición, que es básicamente la matriz A norma por la norma de la inversa, tiene un rol importante. Vamos a ver por qué. Bueno, me parece que lo habíamos comentado, si no lo vamos a repasar. La norma del error, dividido el error, esto como ustedes ven significa la norma de la solución, del delta X, ¿no? Significa la solución menos la solución numérica, ¿ok? La solución real menos la solución numérica, dividiendo la solución real, ¿ok? Entonces esto es un error, ¿no? Lo que tenemos arriba básicamente es un error, ¿no? Vamos a anotarlo. Lo que tenemos aquí es el error de la solución. Y lo que tenemos acá es la solución. ¿Okay? Entonces, tenemos el error de la solución respecto a la solución. Bueno, esto es un error relativo, ¿no? Se define en términos de norma, ¿no? Lo habíamos visto, me parece. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos son componentes, son vectores. Por lo tanto, hay que definir la norma de este vector, que es la diferencia del vector solución real con el vector solución numérico, dividiendo la solución numérica, que también es un conjunto de componentes, ¿no? Por lo tanto, ocupamos el tamaño de ese vector. Por este otro lado, tenemos en cambio el error sobre la matriz. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando trabajamos con una matriz, ¿no? A, después en los cálculos, la matriz A se transforma en una matriz A tilde. Significa que la matriz cambia y se usa una aproximación numérica de A. Es decir, hay un error, ¿ok? Porque justamente la aproximación numérica, A tilde, es diferente, ¿ok? Esos son diferentes de la matriz verdadera. Por lo tanto, hay un error,
Ok, como es una matriz, hay que tomar la norma del error. Entonces sería la, digámoslo así, la diferencia entre la matriz verdadera, ok, menos la matriz numérica es un delta, ok, y de este delta se toma el tamaño, ok. Entonces se divide por el tamaño de la matriz verdadera, ok, que sería la matriz de entrada, la primera matriz, sin aproximaciones. Bueno, vemos una situación bastante importante, ¿no? El número de condición, controla, ¿ok? ¿Qué tanto es grande el error sobre la solución respecto del error sobre la matriz, ¿no? Es como que fuera un factor de amplificación, ¿no? Si ustedes lo consideraran como un factor de amplificación, podríamos llamarlo alfa, por ejemplo. Ustedes ven que el error sobre la solución es menor o igual a alfa veces el error de, digamos, la aproximación numérica de la matriz. Es decir, si alfa aumenta, entonces el error de la solución puede aumentar, ¿no? ¿Por qué? Porque es igual a menor o igual a alfa veces menor o igual a alfa veces el error sobre la matriz. Por lo tanto, es una cota del error. ¿Ok? Si ustedes ven aquí se ve mejor, ¿no? El error sobre la solución es proporcional al error que se hace sobre la matriz, ¿no? Del sistema, veces este alfa, ¿no? Que lo podríamos llamar como el número de condición. Entonces, si el número de condición sube, el error sube, ¿no? Si este valor sube, ¿ok? Entonces este sube. Es una cota del error. Y bueno, aquí se puso el concepto, ¿no? Entonces, como se indica en este párrafito que está por acá, se dice que el error relativo de la norma de la solución siempre es inferior al error relativo de la norma de los coeficientes de A veces el número de condiciones. Esto es importante, ¿no? Veces multiplicado. Por lo tanto, nosotros queremos que ojalá alfa baje, que este número de condición, ¿no? sea pequeño. Porque si es así, si la condición de A baja, ¿ok? Si esta condición de A baja, entonces, ¿no? Si este alfa, que es el número de condición baja, entonces el error delta X, ¿no? El error relativo sobre X también se reduce. ¿Ok? Esto es lo que ocupamos. Entonces, primer resultado, el número de condición controla el error de la solución. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro concepto. Siempre tienen la posibilidad de interrumpir con el micrófono. Ahí pueden eventualmente formular la inquietud y la podemos revisar, ¿no? Sigamos. Hay una segunda propiedad muy importante. Además de lo que acontece arriba, es posible ahora evaluar la pérdida de cifras significativas. Entonces, el número de condición no solamente es un índice de qué tan malo es el sistema, ¿no? Porque nosotros ocupamos que la condición sea buena. Después vamos a ver qué significa condición buena, ¿no? Significa que la norma A por la norma de la inversa sea pequeña, ¿ok? Eso es una buena condición. Nosotros sabíamos que el determinante nos daba también la condición del sistema, ¿no? Nosotros sabíamos que cuando el determinante era cercano a cero, entonces el sistema se volvía mal condicionado. Ocupamos un determinante elevado, ¿no? Para que esto pudiera alejarse de la condición de mal condicionamiento. Ahora, en cambio, es al revés, ¿no? La matriz A y la inversa tienen un tamaño. Cuando nosotros multiplicamos este tamaño, estas normas, ocupamos que la norma de A por la norma de la inversa sea pequeña, ¿ok? Así el número de condición, digamos, disminuye. Y entonces, si disminuye, tenemos una condición favorable. ¿Ok? Eso es lo que ocupamos. Ahora, hay otro concepto sobre el número de condición. El número de condición también permite saber cuántas cifras tenemos que restar a la solución. Por ejemplo, nosotros resolvemos un problema de ingeniería, estamos calculando temperaturas de un sistema,
térmico, muy común, ¿no? En un proceso industrial. Y finalmente resolvemos ecuaciones de balance, ¿no? Desde el punto de vista térmico. Aplicamos sistemas numéricos de ecuaciones, resolvemos en muchos puntos del proceso. Tenemos ecuaciones de balance, ¿no? Como dice el Chapra, como aprendemos en los cursos de transferencia de calor o en otros cursos de la física. Y luego tenemos la solución. Ahora, el problema es esta temperatura. Supongamos 100 puntos, 100 valores de temperatura. ¿Qué error tiene? La resolvimos con un sistema numérico. Bueno, a nosotros nos gustaría saber si el error está en el grado centígrado o si está en el décimo o en el centésimo, porque hay procesos que son importantes donde obviamente el control sobre el error es fundamental. Entonces, tenemos una herramienta, ¿no? Los softwares de ingeniería tienen la posibilidad de evaluar la norma de A, la norma de la inversa, calcular el número de condición y además, como vemos ahora, saber cuántas cifras hay que restar. Bueno, esto se hace, está descrito acá, lo podemos revisar, seguimos el Chapra. Nosotros sabemos que cuando un número se representa en un punto flotante, tiene un número de cifras significativas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que sean un número t de cifras, ¿ok? Significa que la precisión está a 10 a la menos t, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros entregamos este valor, significa entonces que tenemos esta posición como correcta. ¿Okay? Eso es al inicio, ¿no? Alguien utilizó un instrumento, calculó por tablas algunos valores que son de interpolación, ¿no? De librería científica, bueno, etcétera, etcétera. Digamos que pudo representar estos números 10 a la menos t. Ahora, hagamos una cosa. El número de condiciones no sabemos cuánto es. Puede ser 1, puede ser 100, puede ser 10, puede ser 1000, puede ser 10 a la menos 3, etcétera, etcétera. Supongamos que sea un 10 a la c, ¿no? Para salir de la duda, ¿no? Hasta que no hagamos el ejercicio no podemos saberlo. Entonces, digamos que para dar un orden, ¿no? De magnitud, se dice, supongamos que el número de condición sea 10 a la c. ¿Okay? Podría ser c menos 1, menos 2, 1, 2, 0, lo que sea. ¿Okay? Esta es nuestra hipótesis. Esto nos permite hacer el cálculo. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que cuando el número de condición es un valor específico, como en este caso, este número de condición se puede demostrar, ¿no? Se puede demostrar que va a multiplicar, ¿no? Ahora podríamos razonar sobre esto, la posición significativa, ¿no? De la solución. Significa que básicamente se crea esta construcción, ¿no? El número de condición se interpone sobre la precisión de los números que estamos trabajando, que estamos resolviendo, y multiplica la precisión que teníamos. Nosotros teníamos una precisión de 10 a la menos t. ¿Por qué? Porque la cifra significativa se encontraba a la posición t. Supongan ustedes que tengamos posiciones de 10 a la menos 6. ¿Ok? Tenemos 6 cifras significativas, ¿no? Bueno, ahora supongamos que el número de condición tenga un valor. Este valor multiplica esta cifra de 10 a la menos t. Y entonces ustedes ven, si aplicamos nada más una álgebra simple, 10 a la c por 10 a la menos t, lo que hace, ¿no? Se puede representar como t menos c, cambiado de signo, ¿sí? Tenemos 10 a la c positivo, tenemos 10 a la menos t negativo. Ahora pongamos dentro de paréntesis la suma t menos c y cambiamos de signo. O sea, esta cantidad es exactamente igual a esta. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Bueno, porque nosotros trabajamos con cifras significativas. ¿Ok? Teníamos menos t. ¿Cuánto tenemos ahora? Menos t menos c. Ah, bien. Entonces, algo perdimos. ¿Por qué? Porque si es cierto, ¿no? Como es, que se puede demostrar que el número de condición multiplica, ¿no? La cantidad, ¿no? 10 a la menos t, que básicamente representa nuestra precisión de cálculo. Y entonces lo que estaría haciendo este número, ¿no? Si esto es cierto, si lo representamos como un exponente, ¿no? 10 elevado a un exponente, lo podemos escribir de esta manera.
Y escribirlo de esta manera significa que nosotros lamentablemente hemos perdido, ¿no? Si teníamos 6 posiciones después de la coma, perdimos un número de C. ¿Cuánto vale C? Bueno, depende del número de condición, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejercicio, se va a ver de inmediato porque básicamente si esto es cierto, entonces cada vez que podemos calcular el número de condición, ¿ok? Nosotros podemos restar un número de cifras significativa, ¿ok? Entonces esto es importante porque esto, digámoslo así, controla la precisión del cálculo. Si al final quisiéramos ver lo que sucede, sucede que cada número que está en ese sistema de ecuaciones, digamos la solución, por ejemplo, comienza a moverse como significativas hacia izquierda, comienza a perder posiciones. Por ejemplo, supongamos que mantenga la posición 1 significativa, mantenga la posición 2 después de la coma significativa, mantenga la posición 3, pero en algún momento, cuando teníamos un valor numérico de entrada que era correcto, supongamos, o pensamos que era correcto, con T posiciones, ahora resulta que tenemos que quitarle C posiciones. ¿Okay? Un número finito, ojalá que sea 0, ¿okay? Ojalá que sea 1 para perder una cifra, pero a veces, dependiendo del sistema, se puede perder muchas cifras significativas, especialmente cuando la matriz es mal condicionada. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, nosotros ocupamos, ¿qué significa ahora mal condicionada? Significa que el número de condiciones es muy grande. Porque si el número de condiciones es muy grande, ¿no? Si esto sube, y si esto sube, ¿no? Significa que C sube. Entonces, si C sube, atención, porque lo que nosotros pensábamos en ese proceso térmico, que teníamos precisión de grados centígrados, ahora, por ejemplo, perdimos seguramente el grado y probablemente puede ser que el error sea tan importante que comenzamos a tener aproximaciones malas, ¿no? Bueno, esto es finalmente el concepto. Ahora lo que deberíamos hacer es aplicarlo. Pero para aplicarlo, repasamos rápidamente cómo se calcula una norma. No nos vamos a complicar, ¿no? En álgebra lineal, las normas se calculan a través de definiciones que son analíticas y rigurosas. Por ejemplo, existen algunas posibilidades para calcular norma de matrices. Si alguien recuerda cómo se calculaba la norma de un vector, ¿no? La norma, por ejemplo, euclidiana de un vector, podría asociarla a la norma euclidiana de una matriz. ¿Okay? Esta se llama norma euclidiana o de Frobenius. ¿Okay? Esta es la norma. Al final queremos dar un tamaño. O sea, ¿qué significa norma? ¿No? Para nosotros significa esto. Aquí tenemos, digamos así, para resumirlo, no complicarlo, el espacio, lo que se dice el espacio de matrices, ¿no? Aquí tenemos, más bien vamos a hacer así. Vamos a borrar esto. Ok, entonces aquí tenemos las matrices, ¿no? Supongamos el espacio de la matriz. Aquí están las matrices. Queremos darle un valor a esta matriz, un número que permita identificarlos una de la otra. Entonces tenemos que hacer una aplicación. Tenemos que darle una medida, ¿no? Bueno, la medida es la medida de A. Ok, ahora hay muchas formas de dar una medida de A, ¿no? La norma de A. Esta es la aplicación, norma. Ok. Entonces, esta norma asigna un valor. El valor siempre es positivo, ¿no? Estos números que están aquí son números positivos. Entonces, por ejemplo, una posibilidad sería, tómese todas las componentes y elévese al cuadrado. Y entonces lo que estaría haciendo es sumándola todas al cuadrado y tómese la raíz cuadrada. ¿Ok? Ustedes ven que se toma el cuadrado de todas, ¿no? Todo i, todo j, cuadrado, suma, raíz. Bueno, este es un tamaño, se podría dar así. Esa se llama euclidiana. Si ustedes recuerdan, es la norma de un vector euclidiano, por ejemplo. La norma espectral o norma mínima que se ve en álgebra lineal obliga a calcular los valores propios de una matriz. La matriz que se considera es la transpuesta de A por la matriz A. Esta es una definición analítica importante y se dice que el valor propio de esta matriz, ¿okay?, el más grande de todos, que lo vamos a llamar mu max,
Eso lo vamos a llamar como norma espectral o norma mínima. Esto, por ejemplo, MATLAB trabaja con la norma espectral o norma mínima. ¿Qué significa norma mínima? Es la norma más pequeña, es el número positivo más pequeño que se podría dar a esa matriz. Bueno, se calcularía como la raíz cuadra de ese número, digámoslo, que es el valor mayor de los valores propios, ¿no? De esta matriz, no de A, de la transpuesta de A por A. ¿Okay? Puede ser que la hayan visto en álgebra lineal, pero esto es una aplicación. Ahora nosotros no vamos a trabajar con cálculos complejos de álgebra lineal, vamos a simplificar. Y por ejemplo, una norma muy simple que podría dar un tamaño a una matriz es la norma, vamos a utilizar otro color para aceptarla, la norma, perdonen, la norma matricial, aquí está, vamos a utilizar el verde, uniforme o norma renglón suma. ¿En qué consiste? Muy simple, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Se toman todas las filas, ¿ok? Se toman todas las filas de esta matriz y a cada fila se le da un número. ¿Qué es este número? La sumatoria de todos los elementos de la fila. Positivos, porque si no se restan, ¿no? Tiene que tomarse positivos. Entonces, se toman los módulos de cada elemento, de cada fila. No sé, supongamos que sea una matriz 5 por 5. Tendrá 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Esos elementos se suman. ¿Ok? Esta suma es la suma de la fila 1, supongamos, ¿no? Luego se hace lo mismo por la suma de la fila 2. Se suma la fila 2. Se suma la fila I. Y se suma, no sé, si son 5 elementos, son 5 filas también, ¿no? Se suma la fila, digamos la última. Supongamos que fuera la 5. ¿Ok? Porque son 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, hay 5 filas. Bueno, la fila que suma más es la norma de A. Ok, entonces, ¿cómo se define la norma matricial uniforme, ¿no? O renglón suma, así se llama, de una matriz? Súmanse, ¿no? Vamos a tratar de analizar el algoritmo. Súmanse, ¿no? Este es suma, ¿no? Para un J que va de 1 a N, ¿no? J es el índice de fila, perdón, el índice de columna. Entonces, súmanse sobre la fila, variando J, porque vamos a mover por acá. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. ¿Ok? Entonces, súmanse para J que va de 1 a 5, ¿no? Ustedes ven la componente de esa fila. ¿Ok? Todas las componentes. Y luego, de todas las filas, ¿no? Recuerden que I es el índice de fila. Tómese, ¿no? Ustedes ven, el máximo de estas filas. Entonces, repito, tómense el máximo de la suma que se hizo en la fila. ¿Ok? La suma que se hizo en la fila es esta, ¿no? Puede ser la fila 1, puede ser la fila 5, ¿ok? Y todas las demás filas. Listo. Esto se llama norma matricial uniforme o norma renglón suma. ¿Ok? No sé, si la fila 4 fue la que otorgó el máximo, o sea, supongamos que valga 18, la norma de A es 18. Es tan simple como esto. Entonces, si nosotros tenemos cómo calcular normas ahora, podemos resolver un ejercicio, porque ahora podemos volver atrás. Entonces significa que podríamos calcular la norma de A, podríamos calcular la norma de la inversa, multiplicar una con la otra, ¿ok? Hacer un producto de A, norma de A por norma de la inversa, y finalmente calcular el número de condición. Cuando tenemos el número de condición, nosotros podemos calcular, como ustedes se recuerdan, de acá, la pérdida de cifra significativa. Ok, eso sería el ejercicio que vamos a realizar. Queremos saber qué es lo que aconteció con esto, o sea, cuánto se desplazó hacia izquierda el número de cifras significativas, o sea, de cuánto nos movimos, ¿no? Estábamos en la posición T y vamos a terminar, esta era la posición menos T, y vamos a terminar a la posición menos T
Ahí esto lo tenemos que cambiar de signo. Por lo tanto, quedaría así. Hagámoslo bien. Usemos el morado. Entonces, menos T menos C. ¿Ok? Entonces, al final, lo que estaríamos perdiendo es un número de cifras significativas. ¿Ok? Que vale C. Bueno, entonces hagamos el ejercicio. El ejercicio para no volver a hacer inversa, etcétera, etcétera, tomemos un ejercicio que ya habíamos resuelto. El último que resolvimos en la clase anterior, antes de la prueba, nosotros habíamos calculado una inversa. ¿Ok? Y teníamos la matriz A, ahí la tienen en el ejercicio, teníamos la matriz A y tenemos la inversa de A. ¿Ok? Si quieren ver cuál era la matriz A, vayan al ejercicio anterior, pero digamos que ahora lo vamos a verificar acá para proceder, ¿no? Entonces, cuando calculamos la inversa, nosotros tuvimos obviamente este es el resultado que obtuvimos, ¿no? Calculamos, me parece, utilizamos el método, obviamente, LU para la inversa y obtuvimos la inversa. Esta es la inversa. Ahora bien, calculemos las normas. ¿Por qué? Porque queremos calcular la pérdida de cifras significativas. Ese ejercicio pide también, el ejercicio de la clase anterior, la pérdida de cifras significativas. Entonces hagámoslo ahora, ¿no? No teníamos la teoría en ese momento. Bueno, entonces la fórmula de cálculo obviamente es la definición que tenemos en la teoría, que dice que C vale ahora logaritmo de condición de A. ¿Por qué? Bueno, volvamos atrás. Dice, ¿por qué vale el logaritmo? Porque si nosotros tenemos la expresión, voy a trabajar aquí, donde la habíamos indicado, voy a utilizar la letra negra. Si nosotros teníamos que condición de A, obviamente logaritmo nos permite despejar el C, ¿no? Si nosotros tenemos que condición de A vale 10 elevado a la C, usando el operador logaritmo en base 10, si nosotros tomamos el logaritmo en base 10, ¿no? De condición de A, y tomamos el logaritmo en base 10 de 10 a la C, podemos despejar C. ¿Cuánto vale C? C vale logaritmo en base 10 de condición de A. ¿Ok? Entonces, logaritmo en base 10 de condición de A permite calcular C. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos. Esta fórmula, aquí no me da espacio, lo reportamos en el ejercicio de una vez. Esta fórmula es esta, ¿no? Aquí está. C vale logaritmo de condición de A. Bueno, logaritmo obviamente para nosotros es en base 10, ¿no? No es necesario colocar la base, ¿no? Porque sabemos que es en base 10. Ok, entonces ahora calculamos condición de A. ¿Cuánto vale condición de A? Bueno, tenemos otra fórmula para condición de A. Condición de A, por definición, es la norma de A por la norma de la inversa de A. Listo. Hay que asociar las dos expresiones. Calculemos las normas. Bueno, si ustedes van a la matriz del ejercicio, ustedes se dan cuenta que de la matriz A, ¿no? Hay que ir a revisar A. La matriz A, la norma renglón uniforme, norma renglón summa se llama, ¿no? Matriz uniforme o renglón summa, así se define. Vamos a chequear. Norma matricial uniforme o norma renglón summa. Bueno, esto es sumando las filas en valor positivo. La fila 2 es la que suma más en A, ¿no? Revisen, sería la fila 2. ¿Cuánto vale? 380. Ok, entonces tenemos 380 como norma para la norma de A. Ok, porque sería 38 más 342. Ahora vamos a calcular la norma de la inversa. Hagamos lo mismo. Ok, entonces la norma de la inversa, bueno, aquí sí tenemos la inversa, podemos verificar. Esto es 26, 0,2647 más 0,02 aprox 0,28, 29, ¿no? Eso es lo que daría. Porque esto suma menos, esto es 0,02 con 0,00. O sea, es la fila 1. En la práctica es la fila 1. Entonces, la norma de la inversa sería la fila 1 y vale 0,2942. Sería la suma de 0,2647 más el valor positivo de 0,0295. ¿Ok? Entonces ahí pueden revisar
¿Cuánto vale la condición de A? Hay que multiplicar estos dos valores, ¿no? Esto se hizo acá. Entonces, la condición de A es el producto de 380, que era la norma de la matriz A, ¿ok? Por la norma de la inversa de A, que resultó ser 0,2942. ¿Ok? Entonces, aquí está. Se usó la definición de norma matricial uniforme o norma matricial renglón suma. ¿Ok? El producto daría 111,7960, ¿no? Porque se estaba trabajando, si recuerdo bien, en 4 decimales, con 4 decimales. ¿Ok? Eso es lo que estaría dando el número de condición. ¿Cuánto vale C? El logaritmo en base 10 de ese número. ¿Ok? Entonces ahora C lo podemos calcular porque sería el logaritmo en base 10 de ese número. De acuerdo a la condición de A, que es 111,7960, el logaritmo en base 10 de ese número es aprox, ustedes ven, 2,0484. Digamos, dos cifras significativas, un poquito más, pero no importa, tomemos dos. Tenemos 2,0 algo, ¿no? Bueno, se pierden dos cifras significativas. Entonces ahora es importante porque si nosotros ya sabemos que a priori perdemos dos cifras significativas, deberíamos, ¿no? Supongamos que lo vamos a hacer al revés, ¿no? Antes de hacer el cálculo, nosotros deberíamos calcular la norma de A, ¿no? El software de ingeniería calcularía la norma de A, calcularía la norma de la inversa, calcularía el número de condición, calcularía la pérdida de cifras significativas y, por ejemplo, podría decir, ok, este cálculo es un cálculo peligroso porque se pierden un número importante de cifras. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar un sistema numérico en punto flotante que use una cantidad importante de cifras significativas, porque si perdemos dos, esto no, digamos, no implicaría alguna complejidad, ¿no? Entonces, por esa razón, ustedes ven que los sistemas numéricos obviamente son sistemas con muchas cifras significativas. O si no, deberíamos utilizar un algoritmo que preste atención al cálculo, que evite, por ejemplo, operaciones complicadas, etcétera, etcétera. Por eso los softwares de ingeniería que resuelven el sistema de ecuaciones son softwares bien diseñados, ¿no? Donde están básicamente los métodos mejores, ¿no? Para la resolución. Se trabaja con pivoteo, pero no solamente con pivoteo, se trata de disminuir el número de operaciones, se trata de buscar forma de matrices que se presten, ¿no? Para una resolución, por ejemplo, con descomposición, y que al final, ojalá, no se pierdan cifras significativas. De todas maneras, por el número de condición se estaría, digamos, teniendo este tipo de cálculo. ¿Ok? Entonces, dos cifras significativas. Eso era el ejercicio. Entonces, ahora voy solamente a introducir lo que nos toca después de revisar después de la pausa, que vamos a tener ahora en 5 minutos. Nosotros, como material para la clase de hoy, era terminar, ¿no? Con el número de condición, calcular una forma simple, ¿no? De una matriz y hacer el ejercicio, ¿no? Esto era básicamente el completamiento de lo que teníamos, ¿no? Ahora sí tenemos que dirigirnos hacia un nuevo tópico que sigue, digamos, en el programa del curso. Lo podemos revisar también en el Chapra, que es el ajuste de curva. Es muy importante el ajuste de curva. Muchos de ustedes probablemente ya han visto el método de mínimo cuadrados. Y porque es un método básico para buscar el mejor ajuste de acuerdo a un criterio, que es la minimización de los residuos respecto del modelo con los puntos experimentales, suponiendo, digamos, una distribución normal, por ejemplo, y después calculando la curva que mejor represente esta distribución, ¿no? Ok, de puntos experimentales. Entonces, nosotros sabemos, ¿no? Aquí se resumió, que es muy común que se necesite en cálculo, ¿no? Aplicado, un cálculo numérico, una función que represente datos experimentales, ¿no? Los datos son valores discretos. ¿Qué significa? Significa que nosotros no tenemos, ¿no? A veces en una planta,
una función, sino que tenemos, por ejemplo, vamos a ponerlo así, un dato experimental XY, un valor, ¿no? Una imagen de este dato, que no sé, supongamos que sea un tamaño, y que esto sea para un número de datos que valga, por ejemplo, n. ¿Ok? Eso es lo que tenemos normalmente. No tenemos una función continua. O sea, nosotros quisiéramos, muchas veces se necesita la f de x. Pero nosotros tenemos la f de xy y xy. Bueno, ¿cómo construir la f de x, por ejemplo, que nos dé una tendencia? ¿Ok? Para que ajuste estos datos. O para que nos dé una interpolación de estos datos, ¿no? Depende, ¿no? Si queremos una tendencia o si queremos interpolar, ¿ok? Todas estas técnicas se llaman técnicas numéricas para ajustar curvas. Por ejemplo, podríamos, en el caso de un ejercicio o de un problema, tener que ajustar una curva cuadrática. Muchos fenómenos son cuadráticos, ¿no? O eventualmente, en el caso más simple, lineal. O eventualmente podríamos ajustar un punto experimental que no tenga solo la f de xy, pero supongan ustedes que tengan más coordenadas, ¿no? Por ejemplo, tuviéramos la xy, por ejemplo, vamos a llamar ahora la coordenada y, inclusive podríamos tener la zi, es decir, un punto que es función del espacio, ¿ok? Y además, a esto, ¿no? Punto y coma por acá, se le va a sumar, punto y coma, la imagen, no sé, supongamos que sea una temperatura, ¿ok? TDI. Bueno, entonces tenemos la distribución de temperaturas en el volumen, en el espacio. Quisiéramos saber cómo representar una función a partir de puntos experimentales que sea la TI, ¿no? Ustedes ven que básicamente es función de XY, YI, ZI, ¿ok? Y que nos permita construir un modelo de esta distribución, ¿ok? Entonces ustedes ven que en este caso sería ajustar una curva, por ejemplo, por regresión de una función t que depende de 3 variables, ¿no? De 3 coordenadas. Ahora podría ser una curva, digamos, de tipo lineal, por ejemplo. Podría ser una curva que represente una superficie no lineal, ¿no? Una curva lineal podría ser, por ejemplo, un plano en el espacio. Podría ser una curva que no sea un plano, eventualmente sea un plano con una superficie que tenga una cierta convexidad o concavidad, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, hagamos ahora un alto para partir, ¿no? Después de la pausa, definiendo el concepto de regresión por mínimo cuadrados, que es lo que vamos a trabajar hoy, y dejando abierto para una próxima clase lo de interpolación. ¿Ok? Entonces, los 10 minutos y volvemos, ¿no?